Pues este es un libro muy divertido porque habla de la época de los 70, de esta década enloquecida en la que los padres nos utilizaban a los hijos de conejillos de indias para cambiar los sistemas de educación, para, para probar otros modelos de familia. Y bueno, recordar todo eso a mí me dio mucha risa y me lo pasé bastante bien, ¿no? Las comunas hippies en las que fui a dar alguna vez, las escuelas activas, los matrimonios múltiples, la poligamia, el sexo abierto, la revolución sexual, todo esto. Entonces también tiene una parte no tan divertida y un poco más triste y macabra, que es la parte del exilio latinoamericano, de lo que vimos en México como historias de gente que llegaba buscando refugio en la Ciudad de México después de haber sido perseguida, después de haber sido torturada, niños como nosotros que también perdieron a sus padres o que vivieron cosas muy terribles, ¿no? Creo que refleja bastante la época de los 70 en la que crecimos y tiene también, por supuesto, algún elemento personal de mi familia y esto. Es la historia de cómo hay seres que vamos resistiendo a todo tipo de embate de la vida y ese personaje, esa protagonista, que se parece bastante a mí de niña, se identifica con los trilobites. Los trilobites son los ancestros de las cucarachas. Son los animales más antiguos de la Tierra que han tenido que mutar para seguir existiendo y para poder sobrevivir a las explosiones atómicas, a las plagas, a las enfermedades, a la sequía, al invierno, ¿no? Bueno, pero es también un libro en el que has tenido que decidir qué poner, qué no poner, qué de tu vida usar, qué no usar, ¿no? Eso lo hace muy interesante también, ¿no? ¿Cuánto de creación hay, cuánto no? Hay bastante de creación, pero no en la historia. Creo que en el momento en que tú decides poner juntos todos tus recuerdos y darle una forma literaria, como de novela, a tu propia biografía, estás creando. O sea, y estás haciendo ficción incluso. O sea, si mi hermano, mi madre, mi tía o mis primos hubieran escrito esto, primero no lo habrían podido hacer para nada de la misma manera porque no vivieron lo mismo que yo. Seguramente habrían sido historias muy diferentes, ¿no? Entonces yo era consciente de que estaba componiendo una historia con elementos autobiográficos. ¿Y el recurso de la doctora Slavsky, cómo surgió? Bueno, mi padre fue psicoanalista, mi madre se psicoanalizó 5 años, en mi familia hay como una especie de tendencia siempre a ir a caer a ese maldito diván, ¿no? Entonces era un poco para reírme de esta situación y también un poco, como comentaba, un guiño a Philip Roth, que tiene el doctor Spiegelvogel, que de vez en cuando es el destinatario de sus preguntas metafísicas. O sea, creo que el psicoanalista ha venido a reemplazar la figura del cura o del rabino, del director espiritual. Es más el psicoanalista que antes, o sea, que otra cosa, ¿no? Me ha gustado la visión de, por un lado, de la injusticia en la infancia, una sensación de injusticia, y por otro lado también cómo al narrar experiencias íntimas, personales, se está narrando toda una situación social, política y tal, ¿no? Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza la historia de la vecina, hija de chilenos perseguidos por Pinochet, ¿no? Cómo se vive la política, cómo se viven los hechos políticos en el seno de la familia, digamos, ¿no? Creo que la novela va mucho sobre eso, ¿no? Sí, justo cuando uno escribe sobre la vida real y sobre lo que uno tuvo que pasar, es muy difícil evitar
el universo o el contexto político en el que creció, ¿no? No fue algo que yo hiciera de manera deliberada. En mis otros libros nunca he tocado estos temas, pero siento que yo no sería la misma si no me hubiera tocado a mí crecer entre los hijos de los exiliados, si no me hubiera tocado vivir en la banlieue, si no me hubiera tocado conocer las cárceles de México. Es como lo que te determina también. Tu vida no puede ser contada sin el contexto político en medio del cual creciste. Aquí, por ejemplo, dices, los comportamientos adquiridos durante la infancia nos acompañan siempre y aunque hayamos conseguido a fuerza de gran voluntad mantenerlos a raya, agazapados en un lugar tenebroso de la memoria, cuando menos lo esperamos nos saltan a la cara como gatos enfurecidos. Sí. Es un poco explicar tu presente también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todo lo que hemos vivido nos determina en el presente, pero también la manera en que interpretamos lo que vivimos, sobre todo eso, es lo que nos determina. Claro. Y el hecho de poderse reír de lo que vivimos y de las tragedias que nos formaron. Reír no me refiero a frivolizar, pero sí verlas con distancia. Siento que es bastante liberador. Claro, y esa distancia te permite decir ahora que por lo menos a tus padres les agradeces el hecho de no haberse peleado. Sí, les agradezco muchas cosas, entre otras. Claro, entre otras cosas, ¿no? Pero claro, en ese momento, si fuera solo una manera de recordar y simplemente traer el pasado, esa reflexión no la harías, ¿no? Exacto. Es muy interesante que el interés que se tiene por la infancia últimamente. Hay autores que están escribiendo mucho sobre el tema. De hecho, a uno de esos autores tú has hablado de él en este libro, que es Alejandro Zambra. Sí. Su última novela también toca el tema, ¿no? Un poco. Toca varios temas, el tema de la relación entre padres e hijos, el tema de los años 70, su vivencia en los años 70, no del exilio, pero sí del golpe y de la dictadura. Entonces, de alguna manera creo que están emparentados o resuenan, ¿no? Uno con otro de los dos extremos del continente latinoamericano. Para mí, disfruté muchísimo la lectura de Formas de Volver a Casa, y Alejandro es un amigo al que siempre voy a pedirle consejos sobre lo que estoy escribiendo. Ahora, ¿sentiste que dabas un paso como decisivo a la hora de hacer este libro? ¿Un paso, creíste que podías arrepentirte de escribir un libro como este? ¿Te pareció arriesgado hacer esto? Sí, me pareció arriesgado y sí pensé varias veces que podía arrepentirme. Hasta ahora no me he arrepentido. No sé si en un futuro va a suceder. Pero también lo hice de una manera como poco ambiciosa, poco pretenciosa, ¿no? O sea, en realidad fue bastante un ejercicio íntimo de introspección, y pensé muy poco en el lector en el momento en que lo estaba escribiendo. De hecho, no estaba segura de que lo fuera a publicar ahora. Pensé que quizás podría quedarse en el cajón varios años, pero lo que sí puedo decir es que surgió de una necesidad, de la necesidad de contar eso en ese momento, y que obedecía a esa necesidad, y por eso paré la escritura de la novela que tenía en marcha, y dije, bueno, tengo que hablar de esto. Nada más, Guadalupe, gracias. Pues muchas gracias a ti.